Social, compatriota, muy buenas tardes. Hoy hace 27 años celebramos el último desfile que ha realizado la Fuerza Pública de Costa Rica. 7 de diciembre de 1995, vuestro servidor era el ministro de Seguridad Pública y estábamos en la presidencia de don José María Figueres. En el Parque de la Seguridad Social, detrás del edificio de las oficinas principales de la Caja de Seguro Social, celebramos un acto muy interesante, muy importante. El Ministerio de Seguridad Pública rendía cuentas a la sociedad civil y al presidente de la República. Habían culminado 3 semestres de trabajos para reorganizar la fuerza pública. Contamos afortunadamente con el apoyo del gobierno de Chile, con los carabineros de Chile, que tenían destacada una comisión de 6 oficiales instructores encabezadas por el mayor Andrés Cádiz, a quien recordamos con respeto y con gratitud. Habíamos inaugurado la policía motorizada, 115 motocicletas, 115 policías con una pistola de 9 milímetros en el chaleco al frente y una subametralladora Uzi en la espalda, con casco de alta tecnología. Recuerde, estamos hablando hace más de un cuarto de siglo. Casco con auricular y con micrófono, conectado al walkie-talkie para tener comunicación directa entre la comandancia quinta, donde operaban los policías motorizados, la policía motorizada y el centro de comunicaciones. Los que vivimos esa época recordaremos que acabábamos de salir del gobierno Calderón Fournier, donde el ministro de Seguridad fue Luis Fisman Solzinski y nos heredó una epidemia de secuestros, una epidemia de asaltos bancarios y una epidemia de chapulines o delincuentes callejeros que asaltaban a los peatones en la ciudad capital. Allí diseñamos una política de seguridad nacional donde trabajamos en la reorganización de la fuerza pública, la unidad de la Guardia Civil y la Guardia Rural, la promulgación de la Ley General de Policía que estrenamos en mayo del 1994. Reorganizamos las escuela judicial, el centro de comunicaciones, la proveeduría, la forma en que se manejaba la alimentación de los policías, y además se organizó la Vicaría Apostólica de la Fuerza Pública al mando del presbítero coronel Fernando Muñoz. Precisamente esa primera semana de diciembre de 1995, Semana de la Fuerza Pública, la inauguramos con una misa de campaña que realizó el capellán coronel Claudio Solano. Allí se iniciaron esos festejos que culminarían el jueves 7 de diciembre con el desfile que se planificó del Parque de la Seguridad Social
200 metros al norte hasta el Hotel Balmoral, por la avenida Central, desde el Hotel Balmoral hasta el edificio de la Gran Logia de Costa Rica en Cuestemoras, y de ahí 100 metros al norte al Monumento Nacional en el Parque Nacional, donde depositaríamos una ofrenda floral en memoria de los héroes y en memoria de los policías caídos en el cumplimiento del deber. El presidente Figueres había conversado por teléfono con el presidente de la Asamblea Legislativa, en ese momento Toñoño Álvarez de Santi, que en el compromiso que hizo con Figueres, él nos acompañaría a dejar la ofrenda floral, la corona, a el Monumento Nacional. Le tomaba una caminata de 100 metros por el bulevar frente al Castillo Azul, donde estaba su oficina. Efectivamente, yo ingresé al Castillo Azul, como había convenido ambos presidentes del Ejecutivo y del Legislativo, para que Toñoño Álvarez se dirigiera con nosotros, con dos coroneles, el coronel Juan Félix Barrantes, jefe de la Fuerza Pública, y el coronel comandante del desfile que nos acompañaba. Cuando salí estaba toda la prensa, como era lo normal, era un acto que se había anunciado con mucha antelación, y el presidente Toñoño Álvarez me recibe hasta de abrazo, cierra la puerta de su oficina y empieza a vociferar, pero como un loquito, que eso era un atentado contra la división de poderes, que era una ofrenda al Parlamento. Gritaba trastornadamente, al punto que yo le dije: o se calma o me lo cargo. Claro, si me hubiera dado permiso, el presidente me lo hubiera llevado, pero de la relinga. Sin embargo, en aquellos gemidos y aleteos no le dio la gana ir al Monumento Nacional, porque tenía el plan, junto con la prensa canalla, especialmente La Nación, con Irene Vizcaíno, de hacer un escandalazo al día siguiente. Al día siguiente, en que Irene Vizcaíno me persigue en un carro de La Nación desde la puerta de mi casa hasta la casa presidencial, y de la casa presidencial hasta el ministerio, y del ministerio hasta el edificio de apartamentos del barrio Naciones Unidas, 2 cuadras al sur de Plaza Víquez, donde le ordenó a su chofer, en un carrillo de La Nación, embutirse debajo del búmper del auto oficial del Ministerio de Seguridad. Un ridículo total. Bueno, en ese desfile se dieron algunos hechos muy simpáticos. Eran más de 600 policías a quienes yo acompañé como ministro por la acera al lado del desfile, ilusión y decisión de los oficiales de la fuerza pública. Desfile ordenado, como se hacían en los tiempos de presidentes como don Pepe Figueres, don Chico Orlich y don Daniel Oduber. Bueno, entre quienes desfilaron habían más de 500 policías con sus fusiles de gala sin munición, los 125 policías en sus motocicletas, la policía motorizada, las patrullas y las perreras que habíamos adquirido, y 57 caballos de la policía montada. Ese fue el fulminante de un ataque de ira del diputado Constantino Urcullo de la Unidad, que puso un notario a contar los caballos y le dieron 57, a lo que el comandante Mario Araya,
que estaba allí frente al Palacio Azul, al Castillo Azul, le decía que no a Urkullu y a su notario. Y en un momento Urkullu se pone, de por sí no le cuesta, calientico, y entonces dice que ¿cuántos son? Entonces el comandante Araya le dice 58 con su alma. Eso hizo que explotara aquello, ¿verdad? En ira y ataques y discursos, y culmina hasta con una censura 8 días después para este servidor. En una maniobra asquerosa hecha por Toñoño Álvarez y los jefes de fracción y las fracciones de los partidos corruptos, concretamente Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. Lo más curioso es que Urkullu dijo que cada uno de esos caballos representaba a un diputado. Bueno, yo francamente ni sabía cuántos caballos tenía la policía montada. Lo que sí sabía es que se había hecho un gran esfuerzo con la ayuda de Carabineros de Chile para equipar, para entrenar y para convertir la policía de parques en una verdadera policía montada. A los pocos meses que Laura Chinchilla tomó el mando del Ministerio de Seguridad, impuesta por la nación y por su gran amigo que está en el más allá, Julio Rodríguez, desarmó la policía montada, desarmó la quinta comisaría, desarmó la policía motorizada y empezó a destruir toda la obra que habíamos hecho en los 2 primeros años de la administración Figueres Olsen en el Ministerio de Seguridad. Era parte de su plan político para quedar bien con sus amos y señores de la prensa canalla. Bueno, yo sí creo que a más de un diputado de esa época, pues no le hubiera caído mal una monturita con gurupera, pero bueno, ese es otro tema. Bridas aparte, eso llega a una sesión plenaria en donde Toñoño hace una maniobra de retirar la nota donde se les iba a dar el receso de fin de año a los diputados a cambio de que votaran la moción de censura. Y hubo una mayoría de rebaño aupada por Toñoño, por Bernal Aragón, el Gato Villanueva, Walter Coto, y no recuerdo quiénes que habían estado con Toñoño. Ahí fue el error que yo cometí, se los voy a explicar, tomando el té esa mañana del 7 de diciembre de 1995, día importantísimo para Toñoño Álvarez de Santi, porque el 7 de diciembre de 1988, siendo él ciclista y ministro de Agricultura de Óscar Arias, había sido electo por la burocracia del MAC como el tico lindo de la revista Perfil, y salía así todo coquetón y maquillado, con bicicleta, con muriamarín, diciendo que le encanta el vino rosé y los camaroncitos, etcétera, etcétera, etcétera. Tico lindo, 1987. Imagínese un ego como el de Toñoño, que el día en que él celebra más que su aniversario ese triunfo en el certamen de belleza varonil de la revista Perfil de la prensa canalla, se lo hayan echado a perder con un desfile de la fuerza pública. Eso lo indignó, y todavía creo que no le pasa 27 años después. A la hora de votar la censura, un diputado de la unidad, Teddy Cole, metió un autogol, porque esas censuras se hacen con balotas, con bolitas de vidrio blancas y negras. La blanca es para aprobar la censura y la negra es para oponerse.
y Teddy Cole, la unidad provincia de Limón, votó con la negra en contra, pero en contra de la censura, y después echó un discurso diciendo que ese método era racista. Bueno, esta es una anécdota que yo quiero compartir hoy para celebrar ese importante desfile de la fuerza pública que desde entonces, por temor a la prensa canalla y a los partidos corruptos, no se ha vuelto a celebrar. Ahora los que desfilan son los mafiosos, los narcotraficantes, los delincuentes, los asesinos, encabezados por la brigada, apoyada por el Banco Nacional, de los ciberdefraudadores. Así es que recordamos con emoción y con cariño el desfile de la fuerza pública del 7 de diciembre de 1995. Buenas tardes, compatriotas.